Hola amigos, gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lazuano, orgullosamente un miembro más del Frente Nacional Anti-AMLO y mexicano, sobre todo mexicano. Y me dirijo a ti conversando que hemos buscado el Consejo Rector de Frena tener una acción de hacer réplicas aquellas vespertinas, de manera de vespertinas, contra las cosas que dice el señor López Obrador en sus matutinas o mañaneras. Hay un canal de YouTube de Frena en donde se van agregando esas vespertinas que no solamente voy a hacer yo, sino que afortunadamente más miembros del Consejo Rector han aceptado que nos rotemos y vayamos ahí haciendo la réplica ciudadana de lo que dice el señor López durante sus mañaneras. Siempre con un énfasis en los hechos, los datos, la información dura, que es la que nos va abriendo la conciencia de qué es verdad y qué es mentira en medio de una gestión que ha llevado el país verdaderamente a la ruina. Y hoy me tomo el tiempo en este domingo de familia, este domingo en que probablemente tú desees ver el reporte, para sintetizarlo en decirte que estamos muy satisfechos los mexicanos de haber hecho esta caravana, tercera caravana, que hasta este momento, fuera de los 3 incidentes menores que el día de ayer reporté, pues tenemos el privilegio de decirte, y como tú lo puedes observar en las redes sociales, no así en los medios comprados o cooptados por el gobierno, la verdad de la duplicación que ocurrió con motivo de esta tercera caravana. Indudablemente eso nos hace sentir que la bola de nieve va creciendo, y la manifestación de los mexicanos que deciden dejar la comodidad, la apatía, la vemos representada en tractores, camiones agrícolas, en gente en bicicleta y algunos hasta corriendo para poder decir: AMLO vete ya, AMLO López al penal. Pero hoy me veo en la necesidad de hacer una réplica a algo que el día de ayer me generó a mí verdaderamente una insatisfacción muy fuerte, una indignación como mexicano, y que seguramente a ti también como mexicano debe de sorprenderte la declaración que hizo el señor López en este mensaje del sábado. Pero más, amigos, me horrorizó que los editorialistas del día de hoy, en muchos de la prensa, en los medios, en sus noticieros, no hicieron alusión a este tema tan delicado que el señor López Obrador abrió de capa. Abrió completamente de capa. Y me refiero a su mensaje con motivo de que después de una conversación ahí sobre el tema del sismo que causó en Oaxaca, la pérdida de vidas humanas, entiendo que son del orden de 10 personas a las que enviamos el pésame a sus familias, el asunto también que ocurrió a principios de semana, pues con motivo de que sigue creciendo la curva del coronavirus, aunque el señor López sigue ocultando la cura en primeras etapas que puede ya instalarse en México para acabar en buena parte con el coronavirus durante el mes de julio. Y me refiero a mi video, que afortunadamente ha sido visto por muchos mexicanos en YouTube, 240,000 para ser exactos, en los últimos 2 días, donde les digo las prácticas más exitosas del mundo en materia del ataque de los primeros síntomas del coronavirus. Asunto que ha ocultado el gobierno mexicano, que han ocultado las secretarías de salud, cuando tenemos los testimonios de países como Australia, Taiwán y algunos otros que evidentemente han usado la ivermectina como un fármaco que resuelve en los primeros síntomas el coronavirus. Hay sin duda un desprecio a la vida humana. Yo acuso al señor López y al señor Hugo López de no dedicar el tiempo que sus responsabilidades por las que se les paga para tratar de ver las prácticas más exitosas del mundo y no dejarse llevar
por protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que al parecer está infiltrada por intereses despoblacionales del mundo. Fuera de eso, ahí está mi video, ahí lo puedes observar. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, soy un mexicano que desea aconsejar con base en muchos testimonios e investigaciones de 6 semanas, la conclusión a la que hemos llegado para que tú y tu familia se protejan ante las mentiras, los engaños, el anillo al dedo, la fuerza moral y no de contagio. Aquí no pasa nada, aquí no llegan infortunios. Y eso es una negligencia del tamaño criminal. Pero la de ayer, el mensaje de ayer del señor López, ese sí, amigos, de veras, me preocupó, me ocupó, pero sobre todo me aterrorizó el ver que pocas gentes que tienen la posibilidad de escribir en los medios, que tienen la posibilidad de hablar, expresaran su opinión de lo que el Señor dijo. En ese mensaje del sábado me voy a permitir presentarte, si me das oportunidad, que escuches la parte más relevante de lo que el Señor dijo, para que sepamos de qué es lo que estamos hablando, y después haremos un pequeño análisis. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Ojalá y esto se entienda. Y tenemos miedo porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos. Nada más que hay algo, una diferencia importante. No somos cobardes. Entonces vamos hacia adelante. A que podamos conseguir la paz, la tranquilidad, con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor. Un abrazo. Amigos, bueno, tú eres testigo de esta forma de que se está cumpliendo nuestro... Perdón, eres testigo, amigos. ¿Tú crees que un pedófilo, porque le digas que se porte bien, se va a portar bien? ¿Tú crees que un secuestrador, porque le estés llamando fuchi guácala lo que hace y abrazos, va a resolver su asunto? Seguramente tu respuesta es que no. Hay gente que es psicológicamente enferma, son psicópatas. Es un problema irreversible. Es un problema en donde no existe la empatía, no existe el que piensan o sienten como nosotros. Son verdaderos enfermos mentales y cae totalmente en la ridiculez pensar que porque tú le digas a una persona, pórtate bien, y me refiero a la gente que manejó estas fusiles Barrett de asalto, porque el señor se refería a lo que yo pienso fue un autoatentado del señor García Harfuch, ahí dentro de la Ciudad de México el pasado viernes, donde pues no podemos entender cómo 400 balas no le pegan. Esto solamente ocurre en las películas de ficción. Y bueno, nos recuerda aquel señor Pepe Murat, exmandatario estatal de Oaxaca, que se llevó de encuentro a 2 inocentes cuando Neguib Manrique, uno de sus secretarios particulares, aceptó que había sido un autoatentado porque le funciona cuando un político pierde popularidad el hacerse pasar por víctima y por alguien que está luchando contra un monstruo, les ha funcionado.
Y eso nos lo recordó, que el Señor muy peinadito en el hospital, sí, murieron sus dos acompañantes, pero el Señor no lo rozó ni el pétalo de una rosa, a pesar de que había ahí un piso, una alfombra completa de balas. ¿Cómo puedes tú creer, amigo, que haya un convoy, 4 camionetas con 28 personas en total, para buscar hacer ese atentado sin una orquestación interna? La verdad es que ya los mexicanos no creemos en nada de lo que ellos digan. No les creemos. Pero aquí hay puntos importantes, amigos, que son la parte delicada del mensaje del señor López ayer. Nadie está pensando que le declare una guerra, pero el señor tiene dos posibilidades de su comportamiento. O es una persona totalmente cobarde, tibia, pusilánime, que habiendo prometido y jurado cumplir la Constitución, tú acabas de escuchar en estos 2 minutos de su perodata, de su verborrea, que nunca habla del Estado de Derecho, que nunca habla de su responsabilidad de hacer cumplir la ley, que no habla de las cosas por las que le pagan los mexicanos, que el señor persiga el delito. Nadie quiere que declare una guerra. Lo que sí es muy claro, que el señor está actuando con total pusilanimidad, con total tibieza ante algo en lo que él dice que va avanzando, porque él explica que está yendo a la causa de fondo, a que los muchachos, porque les entregan 3,600 pesos como desempleados, no van a ser una fuente del sicariato, y que por lo tanto esa es la manera en que él va a matar las moscas. Apostándole a que dándole dinero a los jóvenes, y ahora 10 millones más de desempleados no van a caer en las redes del crimen organizado. ¿No te parece bastante ingenuo e infantil? A mí sí me lo parece. Y creo que esa opción de verlo como cobarde no es la realidad de lo que está detrás. Porque ¿cuál es la otra opción? Que el señor, siendo un criminal confeso, lo vuelve cómplice de dejar actuar, dejar hacer a los carteles. Cualquiera de las dos opciones, sea por cobardía, por no cumplir su promesa de juro cumplir y hacer cumplir la Constitución, o esa complicidad evidente. Porque, amigos, esto podría ser poco impactante si no fuera por los hechos que tenemos los mexicanos. ¿Y cuáles son los hechos que tenemos los mexicanos? Que el señor confiesa un crimen de haber soltado y haber permitido la evasión de un capturado, que fue y saludó a la mamá de otro capo, que participó en la comida de cumpleaños del hijo del capo, el que sus abrazos y no balazos nos llevan a tener en este momento 46,000 asesinatos en estos 18 meses y el pedazo de junio que llevamos. ¿Sí? 76% que el mismo tiempo que de Peña Nieto, el triple que el señor Calderón. Su estrategia de abrazos, fuchi guácala, pórtense bien, les voy a decir a sus mamás, lo volvió a repetir esta vez, apenas ayer. No han pasado 24 horas de que el señor dijo, pórtense bien, no vamos a hacer nada porque vamos a respetar los derechos humanos. Entonces tú, amigo, tú tienes que analizar los hechos y los datos. Y sin tener completamente la verdad, tienes que decidir, o el señor abdicó a ser mandatario nacional y a hacer cumplir la Constitución, por cobardía, a lo mejor es pagar favores de sus patrocinios a su campaña, o porque realmente es un cómplice de esos carteles. No hay de otra. Yo no sé si tú encuentras otra opción. No la hay. Porque el señor se le paga para cumplir la ley. Y ni siquiera habla del Estado de Derecho. Ni siquiera habla de la persecución del delito. Amigos, este mensaje del sábado
Yo no sé si pueda haber, porque hoy me ocurrió en la mañana que una persona me mandó que no le falte el respeto a la investidura presidencial. Yo nunca le he faltado el respeto a la investidura presidencial. Sería de mi parte antimexicano. Pero este señor no es mi presidente. Yo no sé si sea el tuyo. El señor que viste ahí saludando a la señora, no se baje, etcétera. El señor que viste soltando un criminal. El señor que viste diciendo abrazos, no balazos, pórtense bien. Sus mamás y sus abuelitas, por favor, controlen a los pedófilos, controlen a los secuestradores, controlen a los tipos que traen una Barrett de 50 milímetros. Y que con inteligencia pues con inteligencia no resolvieron absolutamente nada, amigos. Finalmente el autoatentado o atentado ocurrió para beneficio de Sheinbaum, de hacerse dentro de lo bajo que tiene su popularidad, porque ahorita está reventada por completo la Sheinbaum con todo el desgobierno que trae en la Ciudad de México, y que esta forma en que usaba el PRI antiguo de hacerlos víctimas a través de ellos mismos dispararse para que la gente sintiera conmiseración, condescendencia, compasión. Es que qué riesgos tan grandes corren. No, amigos, si existen sistemas de inteligencia, ¿por qué no preveniste esto? Es falso. Es tan falso como haber dicho que el coronavirus no iba a llegar a México, como que iba a haber un escudo protector que la honestidad te iba a proteger, o la cultura, o todavía más terrible, el que un trébol de 4 hojas o una estampa o el billete de $2 te iba a salvar. Se está pagando muy caro estos actos criminales de una persona que es psicópata. Tú decides, amigo, pero yo no puedo creer que haya un mexicano que, viendo los datos y los hechos que acabas tú de escuchar, le pueda llamar mandatario a un tipo que el 19 de junio confesó su crimen. De acuerdo al Estado de Derecho y de facto, él ya no es mandatario nacional, no lo es. Entonces no es ninguna falta de respeto decirle a Andrés López, a un tipo que de acuerdo al Estado de Derecho está inhabilitado, está destituido ya de su posición, porque ha pisoteado la Constitución y porque confesó un crimen que es un delito grave y que lo marca perfectamente el Código Federal Penal en su artículo 150, aunque siga dormido en su escritorio el señor Alejandro Gertz Manero y el señor Arturo Saldívar todavía está patinando qué es lo que van a hacer. Amigos, sí, ellos van avanzando hacia una dictadura chavista donde tú te tienes que preguntar si este señor es tu mandatario. Un criminal confeso, pero que además se burla de las leyes mexicanas diciendo es que voy a respetar los derechos humanos, que hagan lo que quieran. Yo me voy a dedicar a los jóvenes que con esos 3,600 pesos no participen en el sicariato. México va rumbo a unos niveles de violencia increíbles y poco esperanzadores para los mexicanos. El señor López Obrador no tiene las capacidades ni probablemente la moral, que es lo más seguro cuando criminó su crimen, para estar torciendo la ley a su gusto por sus análisis de riesgos, dizque por salvar a otros, y se convierte en el policía bueno que deja al delincuente salir porque lo amenaza o porque lo asusta. Amigos, el señor es cómplice para mí. Es un cómplice. Yo no estoy esperando una declaración de guerra, estoy esperando un mandatario, un estadista, que cumpla su responsabilidad de hacer que se cumpla la ley y que se persigue de oficio todo el aspecto delincuencial de México, porque entonces tú te debes de preguntar, y yo, y a nosotros, ¿quién nos protege? Él lleva 12 camionetas de lujo blindadas Suburban. Era impresionante el aparato que iba alrededor del señor García Harfuch, pero tú y yo, mexicanos que pagamos eso, no lo tenemos. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la solución de fondo de esto? Y es quitar a López. Sea por blandengue, tibio, pusilánime, cobarde, o sea porque es un cómplice perverso
que juega con la manipulación de la gente para victimizarse de que tiene miedo y no tomar la responsabilidad por la que se le paga, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Amigos, esta forma de hablar del señor López con respecto a este atentado o autoatentado te pinta de cuerpo entera la mismo patrón que se comportó con el tema del coronavirus, el mismo patrón de la guerra contra el huachicol, el mismo patrón de decir que iba contra la mafia del poder, el mismo patrón de destruir a México, en donde lo único que se cumple requete bien es el trato generoso a Cuba de mandarle millones de pesos de dinero a través de unos médicos que no le sirven a los mexicanos para nada. Lo único que va requete bien es El Salvador, que ha recibido 30 millones de dólares de los mexicanos, Guatemala, Honduras. Eso es lo que va requete bien, a costa de la salud de los niños con cáncer, a costa de los servicios de salud de México, a costa de un gran desempleo donde todas las decisiones, si tú has perdido tu empleo, hay un responsable con nombre y apellido, y es Andrés López, porque México hizo todo lo contrario de lo que hicieron en todo el país. Señor López, tenga la dignidad de irse, tenga la dignidad de renunciar ya, porque en este momento le pediríamos que para que se dé la investigación de todo lo que estuvo detrás de su crimen confesado, permita con objetividad e imparcialidad en esta recusación, que significa que usted no sea juez y parte, para que se investigue todo el acto criminal que usted cometió. Porque para que esa investigación prospere, tendría que los órganos de fiscalía tienen que entrevistar a los miembros del ejército, tienen que entrevistar a los miembros de la Marina, tienen que entrevistar a la gente de la Policía Federal. Y usted y el señor Durazo deberían de estar completamente fuera ya para que se diera en forma objetiva, clara e imparcial esa investigación. Usted no es el presidente de México ya. Tiene que tenerlo muy claro, no es el presidente de México. A usted identificarlo como lo que es, no es ninguna falta de respeto a la investidura presidencial, porque el que le ha faltado el respeto a esa investidura presidencial es usted, señor López. Y yo lo acuso frente a todos los mexicanos y haremos lo conducente en el aspecto jurídico, pero desde este momento le digo, para millones y millones de mexicanos, usted no representa al mandatario nacional que juró cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, que es nuestro marco de referencia más importante y sagrado para defender a México. Amigos, me lo decía un historiador el día de ayer, una persona de más de 80 años, que es inédito, por primera vez en la historia de México, desde que él tiene uso de razón, gente que participó en las postrimerías de la Revolución Mexicana, que nunca fuera del mes de septiembre había visto tantas banderas mexicanas. Hay un consejo de muchísimos mexicanos. Sintámonos orgullosos de México porque hoy estamos defendiendo la patria, porque estamos defendiendo a nuestros hijos. Creemos en México porque creemos en nuestras familias. Y la bandera nacional debería estar en la casa de cada uno de nosotros para recordarnos que la gente que nos dio patria hoy nos estaría reclamando qué estamos haciendo para defender la tierra de nuestros hijos. El señor López no es el presidente de México. De acuerdo al Estado de Derecho, está inhabilitado en forma automática cuando confesó el crimen el 19 de junio. No hay manera de resolver eso. Está claro. Y su mensaje de ayer sábado, los únicos que se deben de estar pitorreando y haciendo fiesta son todos los carteles del crimen organizado cuando dicen, déjenlo, el señor se va a dedicar allí a ayudar a los jóvenes para que no los reclutemos. Pero como decía un joven sicario, yo prefiero vivir poco tiempo con mucho dinero que mucho tiempo con 3,600 pesos que me da el señor López. Está errado, está enfermo, es un psicópata o es una persona perversa
y cómplice del crimen organizado, dejándoles completamente la calle libre para que hagan y deshagan, mientras él, su pensamiento está en pórtense bien, pórtense bien. Yo no creo, amigos, que si tú vieras a uno de tus hijos o a una de tus niñas amenazada por un pedófilo, te pusieras enfrente de él a decirle, pórtate bien, le voy a decir a tu mamá que te portes bien. O que estuvieras amenazada a tu familia por un secuestrador y que dijeras, voy a decirte lo mismo que dice el señor López. Abrazos, ven para acá, déjame abrazarte. No seas así, no te portes mal, déjame abrazarte, secuestrador. Déjame abrazarte, tú que estás disparando estos 50 milímetros, más de 300 balas por minuto, déjame abrazarte. Porque nosotros buscamos la paz. Amigos, ¿tú harías eso? ¿Le crees al señor López? ¿Le crees? ¿Crees que lo que le está instruyendo y dando como mensaje al pueblo mexicano es la solución del problema de alguien que perversamente está formado para matar, para secuestrar, para violar, para extorsionar? Tú dime, respóndeme. Tú que todavía puedes tener algún cariñito por el Cuatrote, que cada vez no encuentro gente más que los beneficiarios del Cuatrote, el grupo comunista que lo rodea. No lo ves en ningún lado, porque fue truculento los 30 millones de votos que no los recibió. Se los puso ahí Peña Nieto para tener un escudo intocable con todo su gabinete. Y los mexicanos tenemos que despertar para saber que fue una total mentira y engaño los 30 millones de votos. No existen, como menos ahorita podrían existir si hubo una cantidad grande de gente que todavía le apuesta a este señor después de lo que dijo ayer, sábado 27 de junio. Por mi México, Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México.